esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esa es la porción del día de hoy, amados hermanos, y esa es la porción que vamos nosotros a estudiar. Así que bienvenidos, serie expositiva del libro de los Hechos, tema número 30, las enseñanzas de Dios en una nueva misión. Comenzamos, amados hermanos. Muy bien, comenzamos. Comienza una nueva misión y estamos en el periodo donde vemos que la victoria de la promesa está siendo cada vez más frecuente, ¿no? En el periodo número 6, que abarca del capítulo 16 al capítulo 20, donde ya ha habido una separación. Pablo y Bernabé se han separado y Pablo encabeza una nueva misión y lleva consigo a Silas, se suma a Timoteo, y ya vemos en el capítulo 16 en Macedonia que también se estaría sumando Lucas, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí que ya no solamente Dios está proveyendo los siervos para poder ingresar a predicar el evangelio, en este caso a Europa, y bueno, estamos viendo que la victoria de la promesa está siendo vigente cada vez más, ¿no? Habíamos visto a Pablo llegando a Macedonia, entrando a Filipos, ¿no? Donde ya había recibido una visión previa de un hombre macedonio que le pedía, rogándole que pasase a ayudarles, ¿no? Entonces sí vemos que sí había mucha necesidad de ayuda, obviamente espiritual, en cuanto a la salvación, allá en Filipo, ¿no? El primer encuentro fue Pablo y Timoteo, vimos que Dios provee siervos para su obra. El segundo encuentro fue Pablo y el Espíritu Santo, viendo que Dios guía la obra. Y ahora veíamos también en el capítulo 16 a Pablo y Lidia, ¿no? Viendo que Dios responde la oración. Entonces, repasemos nuestros cinco eventos, o nuestros 5 momentos en los cuales hemos desglosado el capítulo 16. ¿Les parece? Pablo y Timoteo, Pablo y el Espíritu Santo, Pablo y Lidia, Pablo y la divina, y Pablo y el carcelero.
Y entre estos 6 eventos vamos a ver a Dios obrando y manifestándose en distintas maneras. En Pablo y Timoteo, Dios provee siervos para la obra. En Pablo y el Espíritu Santo, Dios guía la obra. En Pablo y Lidia, Dios responde la oración. En Pablo y la divina, Dios libra de la opresión del maligno. Y en Pablo y el carcelero, Dios muestra la necesidad de salvación. Hemos abarcado ya los 3 eventos, Pablo y Timoteo, Pablo y el Espíritu Santo, Pablo y Lidia, la semana pasada o el domingo pasado. Hoy entramos a Pablo y la divina y Pablo el carcelero, con lo cual finalizaría el paso de Pablo y los misioneros por Macedonia, ¿no? Y vamos a entrar después ya Pablo en Tesalónica. Así que comenzamos. En el capítulo 16, verso 16, después de la conversión maravillosa de esta mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpuras que venía desde el continente asiático, específicamente de la ciudad de Tiatira, una mujer que recibe el evangelio y hace también lo mismo con su familia, tanto así que el evangelio impacta la vida de esta mujer que su casa se vuelve una iglesia iniciante que comenzaría una de las iglesias modelos de las 7 a las cuales Pablo escribe. Las 2 serían Filipenses y Tesalonicenses, ¿no? Una iglesia modelo, y lo que caracterizó a la iglesia de Filipenses fue la ayuda de las mujeres, ¿no? Las mujeres estaban predicando el evangelio, estaban también anunciando, invitando a otras personas. Entonces vemos que la obra evangelística también ha sido muy importante, el ministerio de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que recalcábamos la semana pasada cuando decíamos que las mujeres son importantes para la obra evangelística, para la obra misionera también, para la extensión del reino y del evangelio también. Claro que sí, en ese sentido, en cuanto a la extensión del reino, la mujer es muy importante, no solamente en la congregación local, sino también fuera de la congregación local, ¿no? Añadimos a esto que no estamos nosotros afirmando que una mujer puede pastorear, ¿no? Eso es algo muy diferente. Una mujer puede ejercer un ministerio, enseñar a las más jóvenes, predicar el evangelio, incluso puede ayudar en cuanto al discipulado, pero una mujer no puede ejercer el pastorado, es decir, no puede estar a cargo de la iglesia local. Ese ministerio es única y exclusivamente dada a los varones. Pero acá en el ministerio Billet siempre estamos nosotros impulsando a maestras, a siervas que puedan enseñar a los más jóvenes, incluso a niños también. Así que nosotros vemos a las mujeres como siempre futuras líderes, ¿no? Futuras líderes que puedan encabezar a un grupo de jóvenes, de niños, de hermanas también. Entonces siempre vemos a la mujer como una pieza clave dentro del ministerio local, como también del ministerio fuera de la iglesia local, ¿no? Entonces vemos a Lidia ahí, veíamos a Lidia, pero ya Pablo, después de haber tenido este encuentro, Lucas nos refleja la intervención de esta mujer joven con el espíritu pitonisa, ¿no? Que lo vemos en otras versiones. Y el capítulo 16, verso 16 dice lo siguiente: y aconteció que mientras íbamos a la oración, recuerdan que ya del río se está pasando ya al evento, a la casa de Lidia, donde ya se estaba poco a poco comenzando la iglesia en Filipenses, trayendo creyentes. Entonces vemos que Pablo se quedó un tiempo en Filipenses, levantando esa obra ya, donde Lidia había dado un hogar para que se pueda también ejercer el ministerio allá en Filipo, ¿no? Y Pablo se había quedado ahí también juntamente con los 3 siervos para poder también levantar poco a poco y poder ir cimentando también esa iglesia, que después vamos a ver que ya tiene un encargado que sería su pastor Epafrodito, donde vemos a Evodia, a Sintique. O sea, la iglesia que empezó con Lidia y algunas mujeres también se fue creciendo más, y muchos fueron ganados para Cristo en esa ciudad de Filipo también. En este ida y venida de oraciones, de enseñanzas al pueblo de Filipenses, surge, aquí Lucas nos dice que íbamos a orar constantemente, pero aparece este espíritu, dice, ¿no? O esta mujer con este espíritu de adivinación, el cual salió al encuentro y constantemente decía, ¿no? Las características de esta mujer es que daba servicios de adivinación, y con este servicio de adivinación
daba muchas ganancias. El texto dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta mujer, ¿no? Número 1, era esclava, no era libre. Número 2, estaba siendo amedrentada, ¿no? Por un espíritu de adivinación que para la época se le conoce como el espíritu de la pitonisa, que enseguida enseñamos qué significa eso. ¿No es cierto? Era una mujer joven y era una muchacha que vivía tormentada, es decir, sus amos la explotaban, ¿no? Como una esclava la explotaban para tener ganancias, ¿no? Entonces vemos que para la época era muy conocido esto de la práctica de la adivinación, de poder tener espíritus que puedan acercarse a los dioses. Recuerda que estamos en un contexto greco-romano, ¿no? O helenístico, como tú quieras llamarlo, donde veíamos que la cultura griega se ha entremezclado con la cultura romana, es decir, los romanos han adoptado esa cultura, esa religión, pero han cambiado los nombres, como ya vimos en el capítulo 14, ¿no? Cuando a Pablo le llaman Apolos y a Bernabé le dicen Mercurio, ¿no? Entonces estaba muy arraigado con este tipo de pensamientos que los griegos habían instaurado en ese tiempo ya con lo que es el imperio griego. Entonces, amados hermanos, se le decía espíritu de pitonisa, ¿no? Por hacer referencia a una serpiente, ¿no? Para la época se pensaba que Apolos, el mensajero de los dioses, habitaba en los templos y le tomaban la figura de una serpiente para que esta serpiente pueda ser un simbolismo de que la persona que tiene este espíritu de pitonisa, es decir, este espíritu de esta serpiente, pueda tener un acceso directo con los dioses, ¿no? La tarea de esta mujer, o sea, de esta mujer que está sometida a este espíritu de adivinación, era adivinar el futuro, ¿no? Entonces, para la época esto daba muchas ganancias, la gente era tan dispuesta a esto. Ahora entiendes por qué Pablo más adelante en el capítulo 17, cuando llega a Atenas, la gente se agrupa muy rápidamente porque la gente siempre quiere escuchar nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevas religiones. Entonces los griegos eran de esa manera, les importaba mucho la sabiduría y cuando alguien llegaba con un pensamiento diferente, rápidamente se apegaban a ellos, no solamente para creerlos, sino también para poder conocer y poder rebatir esas enseñanzas. Entonces vivían en un tiempo donde era muy importante el pensamiento filosófico, las adivinaciones, lo que iba a pasar después, el tiempo del fin, Dios. Entonces esta mujer divina daba también mucha ganancia por lo que ella hacía. Obviamente no era ella, era el espíritu que habitaba en ella, ¿no? Y de una u otra manera esta mujer, esta joven estaba siendo atormentada por este espíritu, ¿no? Ahora lo interesante es que este espíritu, no la mujer, este espíritu testifica a través de esta mujer diciendo, ¿no? Que estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto dice Lucas que pasó por muchos días, ¿no? Y uno se pregunta, pero aquí me parece que no están diciendo nada malo, porque está diciendo que estos son siervos del Dios Altísimo, y eso es cierto. Y están diciendo que están predicando el camino de salvación, y eso es cierto también. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo se enoja? Porque en el capítulo 16, verso 18, va a decir Lucas que esto lo hizo por muchos días y desagradó a Pablo, quien levantando la voz va a expulsar ese espíritu de esta mujer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no le agradó a Pablo si el testimonio estaba siendo veraz, ¿no? De una u otra manera. Bueno, lo que molesta a Pablo, amados hermanos, es de dónde procede el testimonio. ¿De dónde procede ese testimonio? Ahora, estamos viendo en la etapa del poder y el investimiento del Espíritu Santo que Dios ha designado su palabra, el camino de salvación, pero a la misma vez Dios está designando siervos. Lo vemos en Timoteo, lo vemos en Lucas, lo vemos en Silas, ¿no? Que Dios está proveyendo siervos, es decir, que Dios está dando revelación por los medios que Él designa. Ahora, el testimonio de los demonios, en este caso de este demonio de adivinación, no es válido, ¿no? Ahora recuerda que la mujer adivina no hablaba en cuanto al Dios de Israel o al Dios creador. Ella buscaba la
la multitud de dioses para acoplar y amoldar el pensamiento de ese demonio al pensamiento de la persona que iba a consultar las adivinaciones. Entonces, este demonio solamente hacía alejamiento de las verdades, como ya lo hizo Elimás en su tiempo, acá en Hechos también. Elimás desviaba de la verdad a los que querían conocer el camino correcto. Entonces, aquí el testimonio, aunque tú digas, pero es el Dios Altísimo, el camino de salvación, la procedencia de ese testimonio es la de un demonio, de un ente de maldad. Obviamente el enemigo quería confundir las cosas, y muchos teólogos, muchos eruditos añaden que aquí el testimonio del endemoniado, del demonio, del espíritu de adivinación, no era que ellos dijeron, ellos presentan el camino de salvación, sino un camino de salvación. Y puede ser probable eso, ¿no? Puede ser probable de que el demonio, el espíritu de adivinación, estaba queriendo desviar. Sí decían, hay un Dios, pero ellos están presentando un camino de los muchos caminos que hay. Puede ser. Lo importante acá y lo central que vemos muchos de los estudiosos es que desagradó a Pablo por la procedencia del testimonio, procedía de los demonios. Ya Dios había establecido la manera en que las personas iban a creer el evangelio, iban a creer a los siervos del Señor, y Dios había proveído ya a Pablo, a Bernabé y a los siervos que estamos viendo acá a lo largo del libro de los Hechos. Entonces, esta es la posible causa por la cual el apóstol Pedro se enoja, y en el verso 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió, y mira, lo hacía por muchos días, es decir, esta era una mujer esclava, y estaba en un lugar fijo. La gente venía a ese lugar y le consultaba, y la mujer adivinaba o mostraba lo que ellos querían ver, y ese trabajo daba mucho dinero a sus amos. Recuerda que esta mujer es esclava. Muy bien. Entonces, el camino hacia el lugar donde las oraciones era cerca de ese lugar. Cada día que Pablo y los siervos iban a orar, la mujer les veía y clamaba estas palabras, ¿no? Entonces eso es lo que molesta a Pablo, y Lucas dice por muchos días, y dice, mira, lo desagradó a Pablo, quien se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo expulsa al espíritu de adivinación, y la joven es libre. La joven es libre. O sea, no vemos acá que la mujer era la mala. La mujer era la que estaba completamente tormentada, ¿no? Entonces vemos que los demonios, en este caso el demonio o el espíritu de adivinación, estaba en ella. Pablo no se dirige hacia la mujer, se dirige hacia el espíritu que atormentaba a la mujer, de manera o por ende que el que daba este testimonio no era la mujer, era el espíritu que habitaba en la mujer. Ahora es importante lo que Pablo va a hacer, porque Pablo está enseñando acá que había una necesidad. O sea, si tú te pones a pensar en la vida de esta mujer, porque era una mujer joven, y para la época mayormente se utilizaban mujeres jóvenes y mujeres vírgenes, a las cuales se les otorgaba este supuesto poder de adivinación. Entonces esta mujer o esta joven sí estaba siendo atormentada. No sabemos por cuántos años, no sabemos por cuánto tiempo fue esta mujer esclavizada, fue extorsionada y fue explotada por sus amos, ¿no? O sea, esta mujer no sabemos cuánto tiempo fue que vivió en esta condición de estar en un lugar constantemente atormentada por los demonios, atormentada por sus amos, atormentada por la gente que venía a consultarle. Esta mujer fue una vida que estaba atormentada por el enemigo, y también por la gente que veía solamente conveniencia en ella. Y ahora estamos entendiendo lo importante, porque cuando Pablo recibe la visión, el hombre macedonio le dice, ven Pablo, ayúdame. Y dice el texto ahí en el 16, 6 al 10, que clamaba este hombre macedonio, Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos, dice, ¿no? Ayúdanos. Les rogaba, dice. Entonces, por un lado vemos a Lidia con las oraciones rogativas, pero también vemos a una mujer, a una joven que necesitaba esta liberación. Y con la liberación de Pablo a esta mujer, la mujer queda libre de la opresión del enemigo, mas no libre
de sus amos. Tristemente, en la época había los amos y había los esclavos, ¿no? Todavía se ejercía este trato de un amo hacia un esclavo, ¿no? Pero estos amos eran crueles, solamente veían su propia conveniencia y cómo sacar provecho de sus esclavos. Lo estamos viendo con esta joven. Cuando la joven ya no tiene el espíritu de adivinación, vemos que ellos se molestan porque ya no hay más esperanza, no hay el sentido de tener a una joven que tal vez para ellos ya no serviría de nada. Entonces vemos que hay una joven que sí necesita ayuda porque está siendo oprimida por el demonio, está siendo oprimida por el enemigo, ¿no? Y por eso Pedro, incluso hablando a Cornelio, va a decir que para esta también vino Jesús, para sacar de esta opresión a los que estaban siendo tormentados por el enemigo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 10, y cuando Pedro está presentando a Jesús a Cornelio, le dice algo importante en cuanto al ministerio de Jesús, y después va a afirmar la realeza de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38, el texto dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces recuerda que Hechos está siendo transicional, y aunque Jesús ha hecho grandes milagros en demonios, cojos, ciegos, etcétera, cuando Pablo y los 12 empiezan a ejercer su ministerio, todavía se estaba manteniendo este tipo de opresión. No solamente había esto en Jerusalén, había a lo largo del mundo antiguo de esa época. Entonces, cuando Pablo llega a Filipenses, va a llegar a Tesalónica, va a llegar a Iconio, va a llegar también a Éfeso, va a haber la misma situación: endemoniados, enfermos, paralíticos. Y Pablo va a ir sanando también. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Cristo sigue haciendo la obra, pero esta vez a través de sus siervos. Entonces, Pablo llega a Filipo y ve a esta mujer, no le presta atención en los primeros momentos, pero ya cuando la mujer insiste a través de este espíritu para ofender y ensuciar un poco el testimonio que Pablo estaba dejando a la iglesia allá en Filipo, Pablo se enoja y dice al espíritu: salte de acá, vete. Pero interesante, porque Pablo añade el nombre del Señor Jesucristo, y en Hechos capítulo 16, verso 18 dice: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y dice el texto que al instante, no pasó un mes, 2 meses, no. Al instante el espíritu salió de ella. ¿Qué nos hace referencia a eso? Que el poder con el cual Cristo sanaba y sacaba demonios cuando Él estaba presente, es el mismo poder que se les dio a los apóstoles. Y ese poder se hace evidente en ese nombre que es Cristo Jesús. Entonces, el poder del nombre de Cristo Jesús, el poder en el cual el Espíritu Santo está obrando, porque recuerda que acá es el Espíritu Santo que está ejerciendo el ministerio a través de los siervos, pero importante porque el Espíritu Santo está glorificando el nombre de Cristo. O sea, me dejo entender. Por eso es importante recordar lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, 16 y 17, ¿no? Que cuando el Consolador vendría, Él daría testimonio de Él y Él lo glorificaría a Él. Entonces, aunque el Espíritu Santo está ejerciendo este poder a través del apóstol Pablo, como sacar demonios, sanar enfermos, más adelante va a resucitar a un joven, sí es el Espíritu Santo, pero ese poder lo está dando el Espíritu Santo para glorificar al Hijo. Por eso Pablo aquí dice: en el nombre del Señor Jesús. O sea, ese nombre es el en el cual el Espíritu Santo está ejecutando las obras, tanto de la predicación, tanto de los milagros, tanto de las sanaciones y tanto de la extensión del reino. Aunque sabemos que el Espíritu Santo está llevando el ministerio a través de sus siervos, ya lo hizo con Pedro, lo hizo con Bernabé, lo está haciendo ahora con Pablo y va a seguir el ministerio. Sabemos que el Espíritu Santo está controlando eso, como veíamos en el estudio anterior, ¿no? Dios comienza la obra, Dios guía la obra y Dios confirma la obra. ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu Santo, sin duda. Cuando el Espíritu Santo desciende, empieza a hacer todo este tipo de cosas. Pero interesante, porque acá vemos esa unidad que vemos en la Biblia, ¿no?
que el Espíritu Santo en todas las acciones que está haciendo, como confirmar a los siervos, como llevar el Evangelio, como transformar vidas, todo lo está haciendo para glorificar al Hijo. ¿Por qué? Porque al glorificar al Hijo está glorificando al Padre. Mira esa unidad de la Trinidad. Por eso es importante que veamos acá que Cristo va a ser el personaje central en el cual el ministerio del Espíritu Santo se va a centrar. Qué interesante eso, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día estamos, a veces no entendemos esto y damos la glorificación siempre al Espíritu Santo, como si Él fuera el centro ahora. Y es interesante entender esto porque cuando no entendemos las posiciones y los propósitos del ministerio del Espíritu Santo y de Cristo, podemos confundir las cosas. Hoy en día se habla mucho del Espíritu Santo, ¿no? Se le da la bienvenida, se le da la despedida, no sé, se le habla mucho al Espíritu Santo. Pero si tú lees con detenimiento la palabra de Dios, cuando Jesús estuvo acá, dijo que cuando Él venga, no se va a glorificar a sí mismo, dice, sino que Él me va a glorificar a mí. Entonces, la intención del Espíritu Santo en todo lo que hace es glorificar al Hijo. De manera, yo le pregunto a usted, si el Espíritu Santo está glorificando al Hijo, quiere que veamos al Hijo, quiere que amemos al Hijo, nos ayuda para parecernos al Hijo. Conclusión, el Espíritu Santo quiere glorificar al Hijo. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros no? A veces nosotros nos centramos tanto solamente en el Espíritu Santo y hay ministerios que todo es el Espíritu Santo, todo, sin entender que ese ministerio que Él tiene es para glorificar al Hijo. Si Él lo glorifica, ¿cuánto más nosotros? ¿Me dejo entender? Por eso es importante, si tú ves la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 28, Pablo y los 12 van a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Pero ¿quién les está guiando? ¿Quién les está guiando? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, a través de sus siervos, está glorificando siempre al Hijo. Lo mismo pasa acá. ¿Quién hace la obra de expulsar a ese demonio de la vida de esta mujer? El Espíritu Santo. Pero ¿a quién se añade la esencia? ¿A quién se añade el proceder? ¿En qué? ¿Bajo qué nombre? Cristo. ¿Para qué? Para que esa experiencia, como la del cojo, como la salvación, como la sanación que hace Pedro, siempre es atribuida a Cristo. Aunque esa obra la hace el Espíritu Santo. Y ese es el trabajar de Dios en cuanto a la salvación y en cuanto a muchas cosas más que la Biblia está enseñando. Entonces, aquí el nombre de Cristo va a ser muy importante. Bajo esa autoridad, bajo ese poder, bajo esa designación del nombre de Jesucristo, esta mujer ha sido liberada de la opresión del enemigo. Entonces, interesante porque Pedro utiliza quienes estaban oprimidas, y esa oprimida es como que Satanás estaba ahí lastimándoles, les estaba dañando, ¿no? Entonces, para la época, obviamente, estos demonios, cojos, ciegos de nacimiento, eran como una opresión que el enemigo traía, y por eso Cristo vino y liberó a todos, ¿no? Porque eso era una opresión del enemigo, ¿no? Por eso cuando se acerca a un ciego, los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres pecó para que este naciera así? Jesús le dice, no pecó ninguno de los dos, sino que esto se ha presentado para glorificar a Dios. ¿Y cómo se iba a glorificar? Sacando esa opresión del enemigo hacia afuera, ¿no? Y la gente iba a ser maravillado porque esa persona ha sido librada de la opresión del enemigo. Entonces, recuerde que estamos en una época de transición y todas estas cosas eran habituales, eran normales, que haya demonios, que haya paralíticos, ciegos, que haya espíritus de adivinación, etcétera. Todo había quedado en un curso normal, ¿no? Como también había muchos milagros. Por eso Jesús llega en esa época y los apóstoles van a cambiar eso y lo van a tornar al pensamiento de Cristo, que es decir, la salvación del Evangelio. Muy bien, entonces esta mujer ha sido libertada de las ataduras del enemigo. ¿Qué podemos sacar de acá? De la mujer de Pablo y la mujer divina, que Dios liberta la opresión, ¿no? O sea, vemos también acá que Dios está teniendo misericordia por esta mujer, porque ella fue libertada de esta opresión que por muchos años sin duda ha estado sometida bajo esta opresión.
que estaba ejerciendo sobre ella el enemigo, en este caso el espíritu de pitonisa o el espíritu de adivinación, que los griegos consideraban como un privilegio, ¿no? Y los amos, pues ya te imaginarás, se hacían grandes ganancias en la época por la perspectiva y la cosmovisión de las personas que habitaban ese mundo antiguo. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente acá, ¿no? Podemos ver que siempre el enemigo hace eso. Hoy el enemigo tal vez no oprime con espíritu de adivinación, con espíritu de etcétera, pero hoy muchas personas viven oprimidas, atadas con adulterio, con codicia, con ira, con placeres, con bebidas, con sustancias. Y esa es una manera en que hoy el enemigo está también oprimiendo la vida de muchas personas. Usted tiene que entender que el enemigo de este tiempo es el enemigo de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Su manera de trabajar. Él se está moldando mientras va avanzando la historia humana. En ese tiempo era un contexto grecorromano. Amaban la sabiduría, querían experimentar nuevas cosas. Por eso el enemigo, ¿qué les dio? Falsa sabiduría, falsa filosofía, como lo vamos a ver en Atenas, en Tesalónica. O sea, vamos a ver que el enemigo se estaba amoldando a la cultura y a la sociedad de esa época. Querían saber mucho más, entonces ejercía adivinación, había enfermedades, había endemoniados para que la gente empiece a entender un poco y se desvíe de la verdad, cosa que el enemigo ya había efectuado en esta época, pero ya con Jesús y con los 12, y Pablo también empezaría a salirse de esa percepción. Pero hoy, aunque no tenemos eso, el enemigo vuelve y se acomoda a nuestro contexto y a nuestra cultura. Hoy el enemigo tiene oprimido a muchas personas con adulterio, con codicia, con placeres, con diversión, con bebidas, con sustancias, con la música, y mucha gente está ahí sometida a eso. Ahora, qué importante esto, porque el espíritu de adivinación era algo que oprimía a la mujer, eso es verdad, pero también que impedía ver ciertas realidades que ya con Pablo ya había llegado a Filipenses. Entonces, el enemigo siempre va a usar eso. O sea, él quiere eso. Pablo diría en Corintios 4, ¿no? Que no les resplandece la luz del evangelio porque el enemigo ciega su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces el enemigo eso es lo que quiere. No quiere que veamos lo que está delante de nosotros. Y eso que está delante de nosotros es el evangelio y el camino de Cristo. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Hoy mucha gente está oprimida así. Y necesita también salida. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, acompáñame a mí, ahí por favor, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3, mira cómo el enemigo se ha amoldado. O sea, el enemigo se está amoldando a la historia humana. Mientras la historia humana avanza, el enemigo nuevas tácticas, nuevas maneras, implementa para que nuevamente esa generación de esa época no entienda el evangelio, confunde el evangelio, es más, no vea la necesidad del evangelio. Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo diría al 3, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, mira, siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que pasaba en esa época. Seguían esa corriente del pensamiento filosófico de Sócrates, Platón. Hay un pensamiento, ¿no? Había un pensamiento diferente, tenían cosmovisiones distintas, por eso tenían varios dioses. Había todavía las sacerdotisas. O sea, había mucho de todo eso y eso es lo que el enemigo utiliza en esa época para cegar el entendimiento a muchos. ¿Me dejo entender? Ahora, en esta época también pasa eso. Hay una corriente que el enemigo ha diseñado maravillosamente según su voluntad de él para confundir y alejar a muchos del conocimiento de Dios. Como dije hace un momento, la ira, la codicia, los placeres, la diversión, la música, el entretenimiento son cosas que el enemigo ha colocado acá para poder alejarnos de la verdad. Y esa es la corriente que aquí Pablo dice, ¿no? Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Mira, ahí está. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como te dije, a la mujer adivina, a la joven, a la doncella, le oprimía este espíritu de adivinación o de pitonisa como la conocían ellos. Pero hoy en día, aunque no nos damos de cuenta, hermanos,
el diablo está oprimiendo con estas cosas. Y cuando me digo oprimir ahora, me refiero a que los está alejando de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la necesidad del evangelio, desviándoles a la diversión, a la codicia, al dinero, al bienestar, al éxito personal. Son desviaciones que el enemigo está usando para alejarnos de la verdad. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente, hay que salir de esa opresión, que aunque nosotros no lo veamos, sí está oprimiendo el enemigo, sí está alejándonos de la verdad. ¿Cómo nos daña el enemigo? A la mujer, ¿cómo le dañó? Años y años con este espíritu que ni le dejaba en paz. Hoy, ¿cómo está haciendo daño el enemigo a la gente? Alejándolos de la verdad, porque sabe que alejándolos de la verdad no van a conocer el evangelio y no van a entender eso. Por eso es importante el mensaje eficaz, el predicador eficaz y el Espíritu Santo que convierte el alma. O sea, mientras más estemos hundidos en la opresión del enemigo con tantas distracciones, más costoso va a ser salir de ahí. Qué interesante eso, ¿no? El enemigo es muy astuto, como diría Pablo. No ignoramos sus maquinaciones, porque es astuto el enemigo. Sabe que hoy en día no nos va a sorprender ese tipo de cosas, de adivinación, pero ¿qué hace? Diversión, entretenimiento, alejamiento. Redes sociales, por ejemplo. Él lo sabe muy bien. O sea, él es muy astuto. Por eso Pablo dice, no ignoren. Él es astuto. Ustedes tienen la mente de Cristo y sepan discernir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, ¿Dios libra de la opresión del maligno? Sí. Yo me imagino que esta mujer se sintió tranquila, en paz, tantos años con este espíritu atormentándola por dentro, hermano. ¡Qué tremendo! Tú y yo nunca hemos experimentado eso. Pero la liberación de Dios en esta mujer nos enseña la liberación de Dios en nuestras vidas de lo que nos oprimía. Muchos de ustedes estábamos oprimidos por la ira, por el orgullo, por la tristeza, por la amargura. Nos había hundido mucho tiempo, ¿sí o no? Usted que me está mirando, ¿cuánto tiempo estaba con amargura en su corazón? Con rencor, con usted tal vez, o con otras personas. Esa es una manera de ser oprimido, hermano. O usted tal vez que estaba oprimido, tal vez por pasiones desordenadas, por deseos inmorales, y recaía constantemente, o tal vez sigue recayendo. Tal vez usted estaba tan metido ahí, sumergido en el dinero, en la codicia, en el adulterio. Dios nos ha librado de eso también. Es una libertad que Dios nos ha hecho. Por eso dice Jesús, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Los fariseos dijeron, ¿libre de qué? Nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la Torá, cumplimos las ordenanzas, hacemos nuestras oraciones. ¿Libre de qué? Ustedes están oprimidos por el enemigo. Han caído en sus mentiras ustedes. Y aunque no se den cuenta, ustedes son hijos del diablo, diría Jesús. Hermano, el enemigo es muy astuto. Tú puedes pensar, pero yo, ¿por qué necesito el evangelio? ¿Acaso soy pecador? ¿Acaso soy mato, robo, asesino? ¿Por qué necesito el evangelio? El evangelio tiene que ser para los ladrones, homicidas. No, yo no. ¿Ve? Te está engañando el enemigo. Es importante salir de esa percepción. Y cuando Dios nos saca de eso, hermanos, somos verdaderamente libres. Porque ya la codicia, la ira, las mentiras, las bebidas, los placeres, las distracciones, no se apoderan más de nosotros. Las sabemos controlar con la ayuda de Dios. Es importante que entendamos que Dios libra de la opresión del maligno. Y repito una vez más, el maligno hoy está oprimiendo con muchas distracciones. Quiere apartarnos de la verdad. No permita eso. Dios libera de la opresión del maligno. Lo hizo con la mujer joven y lo hizo con nosotros. Y yo doy gracias al Señor, ¿por qué? Porque un día yo estaba sumergido igual en la codicia, en la ira, en las distracciones, en las atracciones que el mundo tiene. Estaba tan sumergido, pero un día Dios me rescató y Jesús me dio la libertad. Y ahora, ¿sabe qué? Como esta mujer, ya no es esclava del espíritu de adivinación. Yo también no fui esclavo ya del pecado, de la condición de este mundo.
ahora soy siervo del Señor Jesús. Eso es libertad. Lucas nos refleja si esta mujer se convirtió. La verdad es que no lo sabemos. Dios quiera que sí. Pero algo es cierto. Algo es cierto. La vida de la mujer cambió. La vida de la mujer fue impactada por ese nombre. Un nombre le dio libertad. La libertad que ella tanto quería. No de sus amos, pero sí de este espíritu de adivinación. Jesucristo de Nazaret. Un nombre que liberta del pecado y de las acechanzas y la opresión del pecado. Qué hermoso nombre, Jesús el Nazareno. Un nombre que nos da libertad. Estamos viendo que había una necesidad grande en Macedonia. 5. Pablo y el carcelero. Vamos a llegar a esta historia. Volvemos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y llegamos a la parte de el carcelero. Y vamos a ver que después de todo esto, amados hermanos, la mujer fue liberada del demonio, ¿no? Del espíritu de adivinación. Pablo seguía con las oraciones, seguían edificando al pueblo de Filipenses. Pero se enojaron, se molestaron los amos. Los amos dijeron, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Estábamos ganando un buen dinero, la gente nos conocía, nos buscaba, nuestro negocio aquí de la adivinación era exitoso, pero vinieron estos hombres judíos para hacer todo esto. Y es más, aparte de lo que predican, nos arruinaron el negocio. Así que estos hombres que eran los amos de esta mujer, al ver que esta mujer ya no tenía el espíritu de adivinación, es decir, ya no van a ejercer dinero a través de esta mujer, de esta joven, se enojan contra Pablo y Silas, los atrapan y los conducen, dice el texto, ante las autoridades. Y lo que ellos afirman es, delante de los gobernantes, ¿no? De los magistrados, es: estos dos hombres traen enseñanzas que nosotros no podemos aceptar ni vivir, porque aparte son judíos y nosotros somos romanos. ¿Cómo ellos quieren que nosotros adoptemos su cultura, adoptemos su estilo de vida? Y es más, adoptemos ese mensaje. Ellos son judíos, nosotros somos romanos. Y nota aquí algo importante, porque ellos están empezando con la nacionalidad. Es como decir, en palabras entendibles, aquí no van a venir judíos a ejercer su cultura judía. Aquí somos romanos, ¿no? Ahí los bolivianos me van a entender, ¿no? Es como si un paceño vaya a Santa Cruz y diga: ¿sabe qué? Ustedes van a vivir, hagan esto como nosotros, crean esto como nosotros. Y los de Santa Cruz van a decir: ¿qué? ¿Cómo aquí un paceño, uno de La Paz va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer? Estás en nuestras tierras, fuera de aquí, paceño, te va a decir, ¿sí o no? Eso es lo que están utilizando ellos. ¿Cómo estos judíos van a venir aquí a decirnos a nosotros, que somos romanos, hagan esto, crean esto? Tan mal. Ahora entiendes, y esta es la clave importante del trama, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo llega a Macedonia, o sea, siempre él en sus llegadas a ciertos lugares, lo primero que él hace es llegar a una sinagoga. ¿Sí o no? O sea, interesante, porque en el capítulo 13, 14, Pablo llega a sinagogas, pero llega al capítulo 16, llega hasta Europa y no hay sinagoga, porque Lucas no lo refleja. Pero pasamos al capítulo 17, ya Pablo en Tesalónica, y sí hay ahí a sinagoga judía. Y la pregunta es, ¿por qué no había en estas colonias romanas, por qué no había una sinagoga judía? Porque Pablo dice, el día sábado va al río a encontrarse con mujeres y les predica el evangelio. Entonces aquí vemos la clave del por qué. Porque mira, había un pensamiento ahí: aquí no se acepta otra cosa, aquí somos romanos. Eran celosos de sus colonias. Entonces, ¿había o no había una sinagoga judía en Filipo? No había. Y es importante porque cuando usted va a analizar la historia de Filipos, era una ciudad muy comercial, muy rica.
Y le adelanto un poquito de lo que se viene en el libro de Filipenses. Esta ciudad de Filipo era muy rica, próspera económicamente. Ahora entiendes por qué Lidia fue a hacer el negocio ahí. Porque las telas de púrpura eran muy caras. Pero aquí en Filipo, que era una colonia romana, había dinero. Y la gente podía darse esos lujos de comprar cosas caras. Ahora, ¿por qué esto es clave? Porque cuando Pablo va a dejar Filipenses, va a pasar a Tesalónica, a Atenas, Corinto, hermano, ¿quién ha ofrendado para que Pablo cumpla esas labores? Es más, ¿quién va a ofrendar en el primer encarcelamiento de Pablo? Y Pablo reconoce eso. En Corinto le va a decir, ustedes no me dieron nada, pero gracias al Señor que las iglesias de Macedonia me daban constantemente ofrendas. ¿Y por qué se escribe la carta a Filipenses? Porque los de Filipenses enviaron donativos a Pablo a través de Epafrodito. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Que verdaderamente estos cristianos de Filipenses tenían dinero, pero ese dinero lo daban a la obra, al servicio. ¡Qué principios más grandes! Era una colonia completamente cerrada. No querían judíos, no querían sinagogas. Ellos estaban sumergidos en su pensamiento greco-romano. Ahora mira cómo Dios actúa, porque me impresiona la soberanía de Dios. Dios sabía eso. Y sabía que ahí, ¿por qué iba a crecer mucho? Porque no había cultura judía. En estas colonias no había. Entonces cuando Pablo entra con el cristianismo, ha sido un boom tremendo. Y no ha sido tanto pervertida que los filipenses por la cultura judía, que obviamente después sí llegaría, pero no porque ya estaba ahí, sino porque se han enterado que había cristianos en Filipo. Entonces, interesante esto, y esto lo demuestra también los amos, ¿no? ¿Cómo van a venir aquí? Siendo judíos, como que los desprecian, siendo judíos, vienen aquí y nos enseñan. Entonces, ¿te imaginas ahora el por qué no había sinagoga? Porque esta colonia no admitía judíos y menos las enseñanzas de los judíos. Por eso cuando Pablo viene, el que dicen, son judíos y vienen aquí a nuestras tierras a enseñarnos cosas que nosotros no practicamos porque somos romanos. Ahora entonces desciframos con la lectura que no había una sinagoga judía. Ahora entiendes por qué el cristianismo se emergió tanto en Filipenses. Qué precioso entender todo esto, ¿no? Continuamos la historia. Hacen todo esto estos amos de la mujer, y ahí los ministros, los magistrados, las autoridades, aquí les empiezan a romper, ¿no? Las vestimentas. El texto dice ahí que rasgándoles, es decir, arrancaron sus prendas, ¿no? Para descubrir la espalda, obviamente, ¿no? Les rascaron la vestidura para descubrir su espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice el verso 22 que los van a golpear con varas, ¿no? Los van a azotar con varas, ¿no? Y nuevamente vemos aquí que la oposición vuelve. Y acá algo interesante, hermanos, porque mira el proceder también, porque estamos viendo las dos líneas también. Ustedes tienen que entender eso. Por un lado, el Espíritu Santo está ejerciendo a través de sus ministros, de sus siervos, pero también la oposición está haciendo lo mismo. O sea, siempre hemos visto eso. Desde que comienza Hechos capítulo 2, el descenso del Espíritu Santo, vemos al Espíritu Santo trabajando y ministrando a través de sus siervos y cambiando vidas, sin duda que sí. Pero también vemos la otra línea, la línea del enemigo, utilizando a sus huestes de maldad y a sus siervos de él, para oponerse, para resistir, para confundir y para hacer que no avance todo eso. Lo hemos visto con Pedro, con la sinagoga, con el Sanedrín, queriendo encarcelar a Pedro. Lo vimos con el rey Herodes, matando al primer apóstol, que en este caso es Jacobo. Entonces, amado hermano, mira aquí con mucha atención. Vemos que hay dos líneas. O sea, el Espíritu Santo está obrando majestuosamente, maravillosamente, pero la oposición no se deja. Y mira aquí cómo las historias se están yendo en dilación, juntas. Pablo expulsa al demonio de adivinación, quien estaba no solamente oprimiendo a esta mujer, sino que estaba desviando a muchos del evangelio correcto. Muchísimos han sido desviados por esta
espíritu de adivinación. Pablo los expulsa y el enemigo no se queda ahí. ¿Qué hace el enemigo? Utiliza sus huestes de maldad y las personas de ese lugar con un pensamiento equivocado lo aprenden y lo castigan. Dime tú si en ese azote con vara, en el encarcelamiento con cepo, no estaba el enemigo. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Principio, pues, amado hermano. Mientras uno quiera más enfocarse en Cristo, quiera más fortalecerse en Cristo, el enemigo también va a actuar. Va a buscar maneras de oprimirnos, de hacernos desanimar. Incluso va a llegar la aflicción del cuerpo, de la familia. Hermano, nunca usted olvide eso. Usted ha sido salvo. Amén, gloria a Dios. Dios está con usted. Cristo está en su vida. El Espíritu Santo ya mora en usted. Pero nunca olvide esto. El demonio, el enemigo, también va a atacar su vida. Usted vence una prueba, glorifica a Dios. El enemigo dice, no me quedo acá. Por eso el cristiano vive bajo aflicción. De ahí que Jesús diría, yo os envío en medio de lobos rapaces. El mundo los va a despreciar como a mí me despreció, dice Jesús. Hermano, mientras más queramos servir al Señor con más fervor, el enemigo va a actuar. Por eso dijo algún predicador, ¿no? ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? ¿Quieres saber cómo está tu vida en madurez con el Señor? Mira tus pruebas. Si hay pruebas, si hay más aflicción, estás en un buen camino. Si no hay pruebas, no hay aflicción, tal vez estás en un mal camino. No hay sacrificio. Tremendo eso, ¿no? Hoy en día es otra perspectiva. Si hay enfermedad, si hay castigo en tu vida, si hay tribulación, algo malo has hecho. Dios siempre bendice. Dios siempre da gozo, bendiciones. Parecemos los amigos de Job, ¿no? Job, ¿qué hiciste? Dios no castiga así por así. ¿Qué hiciste? Dinos, ¿en qué pecaste? ¿En qué fallaste? Porque Dios bendice siempre. Hoy en día así es, ¿no ve? ¿Pablo hizo algo malo? ¿Silas hizo algo malo? No, pero Dios permitió esto. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a decir en Filipenses 1:29. A nosotros nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. De manera, amados hermanos, que mientras más padecimiento, más oposición, más tribulación, más afrentamiento haga por parte del enemigo, usted diga, estoy en un buen camino. No se sienta triste. Si el enemigo está actuando en su vida, quiere de una otra manera hacerle caer, usted no se rinda. Está en un buen camino. Más bien preocúpese si no hay aflicción, si no hay persecución, si no hay tribulación, preocúpese. Porque una evidencia de que alguien está avanzando, es que el enemigo también constantemente ataca y ataca. No se quedó aquí atrás. Muy bien, Pablo, tú expulsaste a mi demonio que estaba en esta mujer, ahora yo a ti te castigo con las varas y es más, a la cárcel. ¿No? El verso 23 dice, después de haber azotado, y el texto dice, mucho. Hermano, ¿a usted alguna vez le han azotado así? Tremendo lo que el apóstol Pablo aquí está sufriendo, y aquí Silas también. Azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, etcétera. Y qué interesante porque se les mete hasta el fondo del calabozo, a lo más profundo, para que no salgan, ¿no? Más castigo. La pregunta es, ¿qué hicieron? Y uno entiende acá, pues, la importancia ¿cómo se dice? Del apoyo que tenían estos dos amos. O sea, sí eran de dinero. Y recuerda que era muy importante eso en la época. Obviamente hay una conexión de estos amos con los magistrados. ¿Quién sabe? Los han sobornado para que castiguen a estos dos. Porque ¿qué hicieron de malo ellos? Predicar solamente una enseñanza. Libertar a una mujer de un demonio. Pero aquí los magistrados los arremeten como delincuentes peores. Y uno entiende ahí, posiblemente para muchos, incluso para mí, estos dos amos o estos amos han sobornado a los magistrados para que castiguen de tal manera a Pablo. Posiblemente la muerte. Pero cuando se enteran que son de ciudadanía romana, ahí cambia la cosa. Pero continuamos la historia. Los echaron al fondo del calabozo. Y dice el texto que también
les encargaron mucho al alguacil, al guardia, para que no los deje salir y los asegure muy bien. Y el alguacil, al ver que eran hombres que tenían que ser bien cuidados, porque si los han ordenado que los metan al fondo del calabozo, entonces el carcelero entiende que son gente peligrosa. Y también entiende que si se escapan ellos, él va a tener la consecuencia, va a morir él y su familia. Ahora, para que ellos no salgan, ¿qué hace el carcelero? Los amarra al cepo sus pies. ¿Me dejo entender? Los amarra al cepo. O sea, el carcelero hasta acá está cumpliendo su labor. Está cumpliendo su trabajo. No quiero que se escapen, así que voy a tomar medidas. ¿Cuál medida? Amárrenlos al cepo. Ahora, no sabemos desde qué hora empezó esto, pero sí sabemos que a medianoche va a pasar algo. O sea, imagínate tu hermano, el calambre que han debido sentir Pablo y Silas, ahí, sin poder mover los pies. Un castigo tremendo. Azotados, humillados públicamente, encarcelados y ahora amarrados al cepo. O sea, tremendo lo que aquí están viviendo los siervos del Señor. Pero ahí surge lo siguiente. Conocido esto, pero hoy lo vamos a ver un poco más. 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos libres se han soltado. Tremendo lo que pasa, amados hermanos. Dios permite todo esto. Hermanos, ¿no se da cuenta algo acá? Dios es soberano, incluso en las aflicciones. Dios permitió que su apóstol Pablo y su siervo Silas fueran humillados públicamente, fueran azotados públicamente, fueran enviados a la cárcel, fueran amarrados al cepo. ¿Sabe por qué? Porque ahí, en la cárcel, había necesidad del evangelio. O sea, Dios torna lo malo en lo bueno y siempre eso lo hace bajo su soberanía absoluta. Dios permite todo esto para demostrar que aún en la contienda, Él es glorificado. Pasa dos cosas acá. Número uno, sus siervos se gozan. Pablo y Silas, yo me imagino, como ser humano lo digo, un dolor en el cuerpo. Debieron de haber sentido eso, porque no eran hombres inmortales, tampoco eran supermanes. Un azote con esta vara de esta época, hermano, yo creo que tú ya escaparías, sinceramente. Escaparíamos todos. El texto dice, mucho los azotaron. Los amarraron al cepo, sin poder mover los pies. Pero ¿cómo reaccionaron estos siervos? Con gozo. Orando a medianoche y cantando himnos a Dios. ¿Sabes qué es lo que va a impactar acá y por qué va a venir la respuesta de Dios? Porque antes del terremoto, antes de que las cadenas se rompieran, de que las puertas se abrieran, obviamente es Dios, pasó algo. El corazón de los siervos fue el instrumento o la motivación o lo que produjo esta revelación de Dios en semejante hazaña, haciendo que el terremoto viniera y las cosas se rompieran y las puertas se abrieran. Los siervos glorificaron a Dios. Y escuchen lo que voy a decir. Ellos no estaban orando, Señor, sácanos de aquí. Silas, ora más fuerte, que nos saquen de aquí. Que nos ungimos con la sangre de Cristo. Declaramos que vamos a salir de esta cárcel. No. Su oración fue para glorificar a Dios aún en su muerte. ¿Cómo sabemos eso? Por la vida del apóstol Pablo. Desde que él se convierte hasta el final de Hechos capítulo 20, él quiere morir. No le importa morir por Cristo. En Hechos capítulo 20, que va a ser crucial cuando lleguemos al trama de la historia, ya el profeta va a profetizar que él va a ser atado y encarcelado. Y Pablo, ¿qué dice? No me importa, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida. Lo único que quiero es cumplir mi ministerio. Pablo quería morir.
Quería morir si era necesario por el Evangelio. Y cuando Pablo y Silas están encarcelados, ellos están orando a Dios para que su nombre sea glorificado, aún en su vida como en su muerte. Y los himnos, ¿crees que los himnos eran como hoy? Donde el hombre es importante. ¿Cuánto nos ama Dios? Dios sin nosotros no puede vivir. Está enamorado Dios de nosotros. No. Los himnos que aquí cantaban Pablo y Silas glorificaban a Dios y al Salvador Jesucristo. Sus himnos exaltaban la grandeza del Dios Padre y el sacrificio del Dios Hijo. Son himnos que ensalzaban y mostraban distintas cosas. Ahora Lucas refleja que estos himnos y estas oraciones la escuchaba todo el mundo, ahí en la cárcel, incluso el carcelero. Y la gente miraba, ¿a quién adoran estos? Están adorando a un Dios de Israel y están cantando a un Jesús el Nazareno que salva. Hermano, entiende esto, mira, entiende esto. ¿Por qué crees que el carcelero pregunta, varones, señores, ¿qué haré para ser salvo? ¿Por qué crees que preguntan eso él? Porque escuchó la oración y los cánticos de Pablo y Silas que apuntaban a la adoración a Dios y a la salvación de Cristo. Esto fue impactante, hermanos. Mira cómo la ilación nos va dirigiendo el por qué pasan las cosas. Pablo se levanta, ora con Silas, cantan al Señor. Ustedes saben lo que pasa ahora. Se viene algo tremendo, ¿no? Vino ya, Dios hizo presente con su poder, causando un gran terremoto, rompiendo las cadenas, las puertas, etc. No hay duda de que Dios se ha presentado acá. Es decir, Pablo y Silas oran a Dios, Pablo y Silas cantan de Dios y Dios se hace manifiesto. Mira eso. Por eso esta parte la titulamos, hermanos, Dios muestra la necesidad de salvación. Había presos en la cárcel, había el carcelero ahí. Pablo y Silas llegan a una cárcel donde la gente tal vez estaba ahí por su condición, estaba por sus delitos, estaba por alguna otra cosa, y en la cárcel estaban aprisionados, con grilletes en las manos, en los pies, no lo sé, pero también ahí había alguaciles, guardas, y el carcelero de Filipo que cuidaba la cárcel. Y Dios permite que estos dos siervos vayan ahí para Dios enseñarle a esta gente, carcelados y los carceleros, que tenían necesidad del Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo esto, hermanos. Ahora entiendes por qué también Dios va a permitir 2 encarcelamientos de Pablo. No se pierda, hermano, lo que vamos a llegar más adelante. O sea, esto está sorprendente, esta historia. Cómo Dios actúa en soberanía y Dios siempre está glorificándose en los momentos, en las etapas, en los eventos, en el transcurso de los siervos en el libro de los Hechos. Ahora, el carcelero, al ver todo esto, experimentar el terremoto y al ver la trifulca que se levantó ahí, saca su espada y se quiere matar, ¿no? Y Pablo me dice ahí, no te mates porque todos estamos acá, ¿no? Obviamente, si todos escapaban, el carcelero tenía que morir, él y su familia, porque estaban a su cargo. Ese era el castigo, que muera él y toda su familia iba a ser muerta por causa de su mala administración en su ejercicio de carcelero. Muy bien. Pablo le dice a gran voz, no te hagas nada porque aquí estamos todos, nadie se ha escapado, así que cálmate, cálmate. Y el carcelero mira lo que hace. Verso 29. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y mira, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, ¿no? Imagínate tú, pues hermano, experimentar un terremoto, semejante cosa sobrenatural, que las cadenas se rompan. O sea, esto es sorprendente. Él estaba asombrado. ¿Por qué estaba asombrado? Porque Pablo y Silas cantaban de un Dios, Pablo y Silas oraban a un tal Jesús que le daba la salvación. De repente un terremoto, de repente algo sobrenatural, no hay duda. El carcelero sabía que esa era la revelación de ese Dios que Pablo y Silas cantaban y oraban. Por eso aquí él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Obviamente está hablando de la salvación del alma y la pregunta es, ¿cómo supo de la salvación del alma?
porque oyó cantar y orar a los dos siervos de la salvación de Cristo para los hombres y del gran Dios, único y verdadero. Hermano, qué impresionante esto. Y él pregunta, ya, yo los escuchaba orar por mucho tiempo. Los escuché cantar incluso. Pero cuando vino todo esto, no hay duda. Yo quiero conocer, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremenda pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios manda a los siervos para que ellos entiendan la necesidad de salvación. Tremendo todo esto, amados hermanos. Pablo y Silas cambian la vida de este carcelero. El carcelero tiene una experiencia con Dios, viendo la manifestación de ese Dios en el terremoto, en las puertas, en las grilletes, en la liberación de todos. No hay duda. El carcelero necesita de ese Dios y de ese Salvador. Y sabemos por la historia que se convierte. Se convierte, Pablo y Silas le predican el evangelio y él dice, ¿sabes qué? Mi casa tenía que morir hoy. Si es que ustedes iban a salirse, a escaparse. Pero hoy no solamente puedo guardar mi vida física, hoy ya tengo vida eterna. He sido salvo porque lo creo. Creo en el Dios que ustedes predican. Creo en Jesús de Nazaret. Es más, mi familia que hoy tenía que morir, yo quiero que mi familia hoy viva para Cristo. Lleva a Pablo y a Silas a la casa del carcelero. Pablo y Silas les predica. ¿Y qué creen, hermanos? Toda la familia se ha salvado. Y el texto dice, mira lo que pasa, el verso 33, perdón. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida les se bautizó él con todos los suyos. Una sola noche, unas cuantas horas, para que una familia, el carcelero, y quién sabe, solo Dios lo sabe, si gran parte de esa gente que estaba encarcelada se convirtió. No lo sé, pero yo puedo tal vez pensar que sí. Ellos también experimentaron todo lo que pasó en esa hora. Pero aquí Lucas refleja la conversión de este carcelero y toda su familia que creyó y se bautizó. 34. Y llevándolos a su casa, se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Una familia convertida. Hermanos, aunque los siervos estaban presos, la palabra no lo estaba. La palabra no estaba presa y nunca va a estar presa, amados hermanos. ¿Qué estamos viendo acá? Que cuando hay hombres y mujeres que aman al Señor, no importa dónde estés. No importa en qué ministerio Dios te ha puesto, tengas una iglesia de 300 personas, tengas una iglesia de 30 personas, de 10 personas, no importa. Lo importante es que tú vas a ejercer un ministerio ahí. Hay vidas que salvar. Pablo estaba predicando en la calle, en la plaza, donde mucha gente lo escuchaba, pero Pablo también predicó ahí en la cárcel, testificó de Cristo. ¿Y sabes qué? Dios hizo la obra, tanto allá como acá. Hermano, no importa el lugar, no importa la situación, no importa la condición en la que estés, Pablo libre, viendo la luz del sol, libre, sin dolor, predicaba el evangelio. Pablo, azotado, amarrado su pie al cepo, en una oscuridad que ni siquiera él podía ver a Silas, predicó a Cristo a través de la oración y a través de su alabanza. ¿Y qué crees que pasó? Dios se manifestó y se convirtió el carcelero. No importa las situaciones, amado hermano. No importa dónde estés, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, ahí en España. No se trata de ver cómo está la situación, la circunstancia, hermano. Se trata de la fe y el corazón. Dios te va a usar a ti en un lugar público como en un lugar cerrado, en dolores como también en libertad y en tranquilidad. Dios puede usarte como usó a Pablo, hermano. ¿De qué trata entonces? De cómo nosotros respondemos a las circunstancias. Pablo pudo estar triste, amargado. ¿Cuándo saldré de aquí? Quiero predicar afuera.
No, Pablo dijo, yo puedo estar preso. Y Silas también. Pero ¿saben qué? La palabra no está presa. La palabra no depende de las circunstancias, porque el poder de Dios se manifiesta en todas circunstancias y a toda persona. ¿Por qué? Porque todos necesitan del poder del Evangelio para cambiar vidas. ¡Wow! Hermano, esto me da ganas de seguir predicando, hermanos. No importa aquí, por las redes sociales, delante de una computadora, delante de una cámara, predico el Evangelio con personas en las cárceles. Hermano, no se trata de las circunstancias, se trata del corazón. ¿Qué esperas tú para abrir tu canal? En TikTok, en Facebook. Predica, hermano. No digas, pero hay muchos, yo soy uno más. ¿Para qué? Confía en el Señor. ¿Quién sabe que si a través de uno de tus videos una vida se puede convertir? ¿Quién sabe si a través de uno de que tú vayas a repartir folletos a la calle, uno se puede convertir? ¿Quién sabe en tu comunidad, en tu casa, en tu hogar, hay como este hombre? Pasa aquí, ayúdanos. Escucha aquí, mira aquí adelante a ver. ¿Quién sabe si alrededor de tu vida hay una Lidia orando para conocer al Señor y tú no ayudas? ¿Quién sabe si en tu vida hay una persona que está sufriendo opresión del enemigo? Alguna deuda, amargura, celos, divorcio. Cerca de tu círculo social hay una persona así que necesita ser libertada por el poder de Dios. Y quién sabe, hermano, si delante de tu vida, cerca de ti, hay alguien como el carcelero, tranquilo, tiene su trabajo, tiene su familia, cumple su trabajo, pero necesita el Evangelio. Dios te quiere usar a ti. Mira a tu costado y vas a ver Lidias. Mira a tu costado y vas a ver mujeres y hombres oprimidos por el enemigo. Mira a tu costado y vas a ver gente que piensa que no necesita de Cristo, pero lo necesita. No se trata de las circunstancias, se trata de creer que el poder de Dios es presentar el Evangelio para todos. Porque Dios quiere que todos se salven. ¿Por qué Dios envió a Pablo y a Silas y a los hombres allá? Porque había necesidad. Una mujer que los buscaba, una mujer oprimida por el enemigo y un hombre que pensaba que no necesitaba de Cristo, pero sí lo necesitaba. Y ese hombre fue salvo, él y su casa. ¡Wow, hermano! Yo estoy impresionado de esta historia. No importa las circunstancias. Importa el amor por las almas perdidas. Tú no vas a cambiar vidas, no vas a transformar vidas cuando no aprendas dos principios. Número 1, a gozarte en las dificultades. Número 2, a ver oportunidades donde las hay, solo que tú no las ves. Tu casa es una oportunidad para predicar a Cristo. Tu universidad, tu trabajo. Busca oportunidades para predicar de Cristo. Pablo no sabía que había tanta necesidad ahí, pero Dios sí. ¿Qué hizo Pablo? Se dejó usar. ¿Qué esperas tú para eso? Nunca vas a ver las oportunidades que Dios te presenta si tú no confías en Dios. Si tú no reaccionas ante las adversidades. Si tú no ves oportunidad en todo para presentar a Cristo. Y como diría Pablo, ay de mí si no predico. En cárceles voy a predicar. En salud voy a predicar. En enfermedad voy a predicar. Porque para eso he sido llamado. Es un privilegio servir a Dios en buenos momentos y en malos momentos. ¿Lo es para ti? ¿Cómo tú reaccionas ante la adversidad? ¿Como Silas, como Pablo? ¿O te quejas? ¿O quieres salir de ese lugar? Tal vez Dios te está poniendo ahí, en ese lugar, en esa situación, para que ahí le glorifiques a Dios. El texto finaliza y dice, el carcelero se gozó, él y su familia, esposa, hijos, yo no sé cuántos hijos tendrá este carcelero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En unas cuantas horas, en menos de un día, conocimos a Cristo. Gozo en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ese gozo en la tierra es reflejo de que hubo un gozo en el cielo. Hermano, ¿te imaginas esto? Pablo y Silas predicando al carcelero de su familia, la familia y el carcelero. Gracias, Señor. ¡Qué alegría, qué gozo! Somos salvos. Y en el cielo,
aquí también hay fiesta. Ángeles, querubines, serafines, gozaos, porque ahí en la tierra un hombre carcelero y su familia ha sido salvo. Para mi gloria, diría Dios. Y los ángeles, amén, gloria a Dios, bendito Padre. Gozo en los cielos y gozo en la tierra cuando una vida se convierte. ¡Wow! Bendito sea Dios. Para glorificar a Dios es importante nuestra actitud. ¿Cómo reaccionaremos ante las dificultades? ¿Con tristeza, con apatía? ¿O levantando la frente y decir, aquí igual te voy a glorificar? Te glorifiqué en mi salud, te voy a glorificar en mi enfermedad. Te prediqué en mi salud, en mi enfermedad también te voy a predicar. No se trata de ti, se trata de Dios. ¿Qué harás tú ahora por Dios? ¿No lo ves? Dios te ha puesto ahí. Y ahí tienes muchas oportunidades. Tómalas. De una vez, hoy, hazlo ya. Proyéctate. ¿Qué harás por Dios ahí donde tú estás? Basta de quejas. De buscar buenos momentos, ¿no? Es que estaré bien. Acabaré esto. Cumpliré esto. Y después. Deja eso. No pongas excusas más. Dios merece ser glorificado. Y como diría Pablo, ¿sabes por qué no podemos callar? Ni decir o colocar pretextos. Porque palabra fiel y digna de ser oída es esta. Que Cristo vino por todos los pecadores a salvarlos, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Si tú realmente has sido libertado del poder del pecado, si tú has experimentado el gozo de tener vida eterna, y si tú tienes la comprensión de que eres de hijo de Dios, tú vas a mirar a las almas y vas a decir, también necesitan experimentar eso. El gozo que yo experimento, la paz que yo experimento, el consuelo, la esperanza que yo experimento, también lo necesita mi primo, mi tío, mi sobrino, mi hijo, mis compañeros de trabajo. Y ahí es donde surge la glorificación a Dios. Dios dice, yo te voy a usar. ¿Por qué? Porque tú amas a las almas perdidas y tú quieres glorificarme. No se trata de ti, se trata de Dios. Dios va a hacer muchas grandes cosas cuando tú empieces a hacer grandes cosas por Dios. ¿Estás dispuesto a hacer grandes cosas por Dios? Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Es momento de servir a Dios, como Silas, como Pablo y como los demás. Las enseñanzas de Dios en una nueva misión. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Hasta aquí hemos llegado con la segunda parte de las enseñanzas de Dios en Filipo, en esta nueva misión. Dios vio la necesidad de Lidia, respondió su oración. Dios libró de la opresión del enemigo a esta mujer joven. Y Dios le dio vida eterna a un hombre que no sabía ni entendía la necesidad del Evangelio. 3 vidas distintas, un solo Dios. Un Dios que se manifiesta y que lleva su palabra a través de siervos. Para Dios es importante la salvación. No importa la condición del hombre, no importa el bienestar del hombre que tenga. Todos necesitan la salvación. Lo necesitó Lidia, lo necesitó esta mujer oprimida y lo necesitó el carcelero. Salgamos hoy ahora a predicar de Cristo y anunciar de su nombre. Gracia, paz y misericordia que sea con ustedes. Nos vemos en una siguiente entrega en Hechos de los Apóstoles. Bendiciones, amados hermanos.
y